porque no podemos esperar más a los demás. Entonces, por favor, los que están conectados me confirman si me pueden escuchar bien, si ya pueden ver la presentación en pantalla. Sí, Sí, profe. profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ya en esta oportunidad nosotros vamos a abarcar la introducción a la planificación de medios. Eso para continuar con los objetivos de la anterior sesión. Entonces, ya en esta oportunidad vamos a abarcar los siguientes objetivos de la manera un poco más enfocada y clara posible para que ustedes también ya tengan en cuenta exactamente qué es lo que vamos a estar viendo. Entonces, en primer lugar, pues conocer qué es y cómo se hace un plan de medios, objetivos y presupuesto. La idea es que también nosotros pues conozcamos las herramientas para medir audiencias y poder elegir medios site-centric y user-centric. Estos son dos de los conceptos que vamos a ver nuevos. Conocer qué es y cómo se hace un plan de comunicación dentro de lo que sería branding y performance. Conocer y diferenciar las acciones de un plan de medios, estrategias y tácticas. Y entender la necesidad de hacer un plan de medios adaptado a la necesidad de los dispositivos. Entonces, aquí dentro de esa planificación de medios, nosotros nos vamos a enfocar siempre un poco más hacia los medios digitales. Entonces, precisamente vamos a abarcar la planificación de medios digitales y pues esa ya se viene integrando como un último eslabón del plan de marketing que nosotros vimos en la clase pasada. Y pues también nos va a ayudar pues a tomar decisiones para lanzar una campaña al mercado, por lo que pues nosotros tenemos también que elegir cuáles serán los medios que vamos a utilizar para exponer esa campaña. De eso básicamente se trata ese último eslabón llamado plan de medios. Entonces, el objetivo precisamente de este plan está en determinar esos medios donde nosotros esperamos encontrar a nuestro público objetivo que pues esté acorde a la campaña que vamos a lanzar y de esa manera nosotros podamos impactar a ese público. Entonces, la decisión sobre la planificación de medios pues depende de dos factores fundamentales. Entonces, primero pues el presupuesto que nosotros dispongamos y los objetivos que tenga esa campaña. Entonces, para el plan de medios, eso va a ser esos dos factores clave que van a determinar todo el resto del proceso. Y pues para establecer precisamente esos medios, nosotros pues debemos conocer esas audiencias y pues para conocerlas nosotros debemos hacer uso pues de diversas herramientas y para eso es que nosotros vamos a utilizar precisamente las herramientas de medición Site-Centric y User-Centric. Y pues todas estas son las que nosotros pues vamos a tener en cuenta, son las que más vamos a estar utilizando dentro de esos procesos para que precisamente más adelante pues las campañas sean completamente efectivas. Entonces, las herramientas iCentric por este lado, pues son todas esas que van a estar analizando los datos del soporte o del propio medio, como por ejemplo Google Analytics, que ellos pues están en un completo análisis precisamente de esos medios y nos van a permitir obtener diferentes datos ya también estadísticos. Y están las herramientas user-centric que pues ya están utilizando como tal a los usuarios. Por ejemplo, ya ellos utilizan a un panel de ellos o a una muestra de ellos ya como un grupo específico y a partir de esa muestra o de ese grupo específico, ellos van a sacar datos globales, como por ejemplo Comscore, que Comscore, eso es precisamente lo que hace, toma una muestra y hace un análisis global de lo que, digamos que hacen esos consumidores, que les gusta, que no les gusta, que siguen, que no siguen, cuáles son sus hábitos, etcétera. Entonces, aquí nosotros también vamos a tener lo que sería el perfil de medios. Este perfil de medios es lo que también nosotros vamos a obtener como resultado al utilizar diferentes herramientas de medición. Entonces, es lo que a nosotros nos va a permitir en determinado momento tomar decisiones sobre los medios. Aquí en esta tabla, en esta gráfica, ustedes van a ver los principales medios que nosotros conocemos. Por ejemplo, el cine, email marketing, todo lo que es impreso como revistas, periódicos, radio, televisión, anuncios,
etcétera. Entonces, aquí ustedes van a ver más o menos lo que nosotros debemos estar estableciendo año a año o tendencia a tendencia. Entonces, nosotros sabemos que por lo menos debemos hacer diferenciación entre lo que son las diferentes clases o los diferentes estratos de las personas, porque pues nosotros debemos concluir o analizar el producto o el servicio que estamos ofreciendo si se enfoca a cierto público objetivo que esté enfocado en cierta clase social, si es clase alta, si es clase media, si es clase baja. Y asimismo, el tema de la edad, pues es supremamente importante, si son niños, si son jóvenes, tipo jóvenes adolescentes o jóvenes adultos, o si ya son adultos, o si son ya personas de edad madura, o si son personas de la tercera edad, etcétera. Y asimismo, nosotros vamos a estar ubicando esos diferentes medios, cuáles son los que más utilizan. Entonces, aquí, por ejemplo, esta gráfica está basada en un estudio que se publicó en el año 2016, más o menos, 2016-2017. Entonces, en ese estudio, que pues igual ya según las tendencias viene estando un poco más atrás, ya se va desactualizando, nosotros podemos ver que los jóvenes entre clase baja ya comienzan a utilizar un poco más lo que sería la televisión, incluso hasta los jóvenes adultos o los adultos utilizan mucho más la televisión. A medida que nosotros comenzamos a subir la clase social y a medida que también vamos subiendo la edad, comienzan a aparecer los otros medios, como por ejemplo los diferentes anuncios que nosotros generalmente vemos por las avenidas, por las carreteras. Después aparecen las revistas. Estas revistas, digamos que acá también ya depende mucho el tipo de revista. Por ejemplo, cuando son revistas de tipo político, de economía, o revistas documentales, o, por ejemplo, de reportajes, esas suelen ser compradas mucho más por personas de clase media a clase alta. Asimismo, cuando son de entretenimiento, las de entretenimiento generalmente se quedan entre clase media. Por eso ustedes la localizan un poquito más al medio. Ya todo lo que sería, por ejemplo, los impresos, ya también más de noticieros como el periódico, pues ya también comienza a enfocarse un poquito más en clase alta y en personas ya adultas o personas de la tercera edad, que son los que tienen más como ese hábito de la lectura, sobre todo en el periódico. Asimismo, pues la radio la podemos ver en toda la mitad, entre clase media, clase alta y también entre las edades viene siendo más para los adultos. Igual el correo o el email marketing se basa un poco más en las personas más jóvenes, entre jóvenes adultos y sobre todo en las personas de clase media alta, que son los que ya sea por sus hábitos o por sus empleos, pues tienden a revisar un poco más el correo electrónico a diferencia de las personas que de pronto son de clase baja, que no tienen esos hábitos de estar, digamos que revisando un correo electrónico, o por lo general muchos no tienen los medios de pronto de tener dispositivos, de tener una conexión a internet constante, de manera que no tienen ese hábito de revisar constantemente el correo electrónico. Y el cine, digamos que acá ya también nosotros podemos el cine categorizarlo al igual que en las revistas, por ejemplo, que si es cine alternativo, que si es cine contemporáneo, que si son ya más documentales. Ese tipo de contenidos se van a enfocar un poco más en gente adulta, adulta joven, de clase media a clase alta, enfocándose mucho más en la clase alta, mientras que el cine, que es un poco más comercial, que es más de entretenimiento, como las películas que pues generalmente pues uno ve en cartelera, son las que son mucho más vistas por clase de media a baja. Entonces, y pues de todas maneras en gente más joven, en tipo adolescentes, adultos jóvenes, etcétera. Entonces, dependiendo cuál sea nuestro público objetivo, cuál sea el público objetivo pues de la marca o de ese producto o de ese servicio, asimismo nosotros vamos a tener en cuenta diferentes medios que son los que van a estar enfocados también en ese tipo de público objetivo. Si yo, por ejemplo, tengo un producto que va enfocado a adolescentes,
pues no sería factible que yo coloque anuncios en los periódicos porque pues prácticamente no les va a llegar. Y si les llega alguno de ellos, pues será porque tienen contacto de pronto con alguna persona de edad madura que en algún momento pues les dio a conocer ese contenido o les dio a conocer ese anuncio, pero no va directamente para ese público objetivo que nosotros estamos necesitando. Ahora nosotros nos vamos a basar en todo lo que sería la planificación de acciones de comunicación online de medios. Entonces, aquí en este caso, nosotros vamos a elegir precisamente los canales adecuados, que esa pues es una de las preocupaciones de quienes pues se encuentran en ese proceso de definir la estrategia de marketing o pues ya de culminarla. Entonces aquí pues es importante nosotros conocer precisamente los Earnet Media, Paid Media, Ovnet Media, que son los que ustedes están viendo en pantalla, y pues que son mucho más conocidos como medios propios, medios pagados y ganados. Eso ya haciendo la traducción. Generalmente cuando nosotros abarcamos ya textos sobre marketing o sobre mercadeo, los vamos a encontrar es en inglés. Pero es importante que nosotros igual los adaptemos ya al español, haciendo, digamos que, lineamiento a los procesos que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros abarcamos este tipo de medios, entonces ya podemos comenzar a enfrentarnos de una manera más sólida a esa tarea de conseguir ese plan de medios que a nosotros nos va a servir y que encaje con los objetivos, que encaje con el propósito en general, con el público objetivo. Entonces, aquí ya en cualquier estrategia de marketing, pues se debe tener en cuenta precisamente la táctica que utilizaremos en cada uno de esos canales y pues también entender cómo conversar uno con nosotros, porque como ustedes pueden ver en la gráfica, pues todos van relacionados y eso nos va a ayudar a alcanzar los resultados o el performance que nosotros estamos buscando. Entonces, el Low-Net Media o los medios propios son pues ya, como bien dice su nombre, pues los medios propios con los que cuenta una empresa o los que cuenta una marca y pues que al ser propios, pues los puede controlar a su gusto, a su manera, sin tener que solicitar permisos ni nada por el estilo, sino que ya son medios propios sobre los cuales ya existe un manejo. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podríamos encontrar el sitio web. Entonces, ese sitio web, una empresa pues puede que cuente con uno, puede que cuente con varios. Entonces, por ejemplo, un sitio web corporativo o también un sitio web donde ya se demuestren las marcas o los productos que está ofreciendo, etcétera. Entonces, en ese caso, pues los mismos entes encargados o las mismas áreas encargadas de esa empresa, pues son las que deciden qué y cuándo se publican esos medios, qué se publica en esos medios, en qué parrilla se publica, etcétera. Aquí también dentro de los medios propios nosotros abarcaríamos los canales de contenido, como tipo, por ejemplo, redes sociales, puede ser un blog, puede ser un canal de YouTube, etcétera. Y pues ya en ese canal de cuentas se determina también la información creada internamente o con los colaboradores externos que de pronto escriben o publican videos, que hacen reseñas. Y todo eso, pues claramente de acuerdo con el calendario editorial que también se ha determinado. Ahí generalmente lo que más vemos son los blogs. O también se puede tener lo que ya sería enfocándonos a las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, el mismo YouTube, y pues así como el resto de canales de comunicación social o de redes sociales. Y pues todos esos quedan dentro de lo que serían los medios propios. Y aún cuando de pronto se tengan participaciones de terceros en comentarios o asociaciones para generar contenido, de todas maneras sigue siendo la empresa o siguen siendo los encargados de la empresa los que deciden qué es lo que se queda, qué es lo que se va, qué es lo que se publica, qué es lo que no y pues cómo se va a hacer la interacción. Entonces, ahora seguimos con los medios y canales pagados o los paid media. Entonces, todos esos son los que no funcionan sin una inversión directa. Sí o sí hay que invertir, sí o sí hay que meterles dinero. Entonces, nosotros en ese grupo ya podríamos clasificar todos los anuncios pagados que se hagan, por ejemplo, con Google, que se hagan con Facebook, con Instagram,
Ahí también se pueden meter cualquier tipo de medio que se esté pagando para también pues obtener algún tipo de visibilidad. Entonces, por ejemplo, el pago a influenciadores para promocionar la marca, por ejemplo. Entonces, aquí debido a que pues los canales de pago tienen un resultado, digamos que inmediato, ¿no? Porque pues no hay que esperar mucho tiempo para ver resultados. Entonces, muchas veces se les destina un porcentaje grande de la inversión total en medios, porque pues ya tan pronto ustedes hagan el pago con tarjeta de los anuncios que ustedes quieren, pues de inmediato esas diferentes plataformas comienzan a funcionar y comienzan a mostrar esos anuncios a las personas interesadas. Entonces, esos earned media o medios ganados, pues básicamente hacen mucha referencia a la empresa o a la marca sobre la visibilidad de sus productos, de sus servicios, de sus contenidos. Entonces, en resumen, aquí nosotros conseguimos aparecer, pues porque lo hemos ganado, porque se ha hecho una inversión. Ahí en ese grupo también se podría encontrar, por ejemplo, no solamente los anuncios de Google, sino también todo el tema de sorteos, o sea, ya haciéndolo aparte a lo que serían los anuncios como tal pagos de las plataformas. Actualmente se ha hecho muy, muy conocido el hecho de hacer sorteos, ¿no? De pagar sorteos, de comenzar a hacer, digamos que rifas o de generar también anuncios con los mismos sorteos. Entonces, todo eso también entra dentro de los medios ganados, básicamente porque se va a hacer una inversión de dinero o porque se va a la final a regalar un producto, un servicio, etcétera. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros también podemos encontrar. Y tenemos también los medios pagados. Entonces, básicamente, aquí todo lo que nosotros vamos a encontrar es, por ejemplo, reseñas que la gente deja sus productos, los posts compartidos en redes sociales, las referencias. Ah, bueno, aquí mentiras. Lo que sería todo lo pago, todos los anuncios van medios pagados y lo que va como referencias o como tal visibilidad ganada serían los medios ganados. Entonces, esas referencias o esos medios ganados son los que nosotros no pagamos como un anuncio, sino que simplemente se ganaron a través de la interacción con los consumidores. Entonces, son precisamente lo que les venía comentando, las interacciones, las reseñas, cuando alguien comparte un post, por ejemplo, de las redes sociales, esos ya son medios ganados porque se está llegando a más gente y a más consumidores sin haber generado un pago o sin haber comprado como tal un anuncio. Ahí también entran las reseñas, sean buenas, sean malas. La idea es que pues sean buenas, pero si son malas, pues de todas maneras entran dentro de esos medios ganados porque a la final se está haciendo un nombramiento de ese producto o de ese servicio. Entonces, acá la idea es que nosotros pues siempre estemos generando contenidos de calidad que pues sean, digamos que merecedores de que la gente los comparta, de que generen esa interacción, de que enganchen al consumidor. Y pues a partir ya de ese contenido de calidad, que sea bonito, que sea estético, que tenga el mejor diseño, que tenga buena información, buena redacción, pues asimismo nosotros vamos a generar una fidelización en los consumidores y pues también un buen servicio postventa. Entonces, es importante que nosotros esta gráfica pues la tengamos en cuenta porque a la final todos estos medios pues van fusionados, van de la mano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos sí o sí que tener estos medios propios, sea redes sociales, sea el sitio web. Y claramente, para nosotros empezar a atraer acá personas, pues tenemos que hacer medios pagados, ya sea anuncios en Google o los mismos anuncios en las redes sociales. Pero para que esto funcione, estos medios pagados también funcionen, debemos tener contenido de calidad para que la gente se enganche. Y para generar estos medios ganados, pues ya la gente estando enganchada y estando compartiendo nuestro contenido, pues ya estaría, digamos que el esquema completo de los tres medios que nosotros necesitamos para generar una interacción y generar la fidelización en los consumidores. Entonces, aquí nosotros también, la idea es que si tenemos en algún momento en la empresa en la que estemos trabajando malos reviews o malas reseñas, digamos que eso es muy normal, la gente es muy propensa a dejar malos comentarios, más malos comentarios que buenos comentarios.
Entonces, la idea es que cuando eso suceda, pues nosotros podamos estar atentos a detener precisamente esas diferentes reseñas que sean malas y pues en dado momento detener esos medios ganados si es que hay muchos comentarios malos, porque si se genera un voz a voz negativo o se genera el compartimiento masivo de ese tipo de comentarios malos, pues ahí es cuando nosotros vamos a estar perdiendo puntos. Entonces, cuando en su mayoría sean buenos, pues ya perfecto porque tendríamos el esquema. Si en su mayoría son malos, hay que detener el tema de los medios pagados, de los medios ganados y mejorar primero lo que nosotros ya tenemos como situación inicial en los medios propios. Aquí nosotros también vamos a abarcar lo que sería, bueno, antes de seguir al branding, quiero acá aclararles también un tema sobre cómo nosotros podemos abarcar, digamos que una mejor interacción en los canales pagados. Eso porque nosotros la idea es que lo hagamos desde nuestros medios propios, así sea porque la empresa ya tiene sus propios colaboradores o ya sea porque existen terceros, como en el caso de las agencias publicitarias que se encargan ya de generar esos anuncios. Pero pues la idea es que la conexión pues entre medios, en este caso, pues va a depender netamente de cómo nosotros organicemos las campañas de pago. Entonces, aquí pues la recomendación es que nosotros intentemos dentro pues de lo posible llevar esas visitas a los canales propios y obtener la información ahí directamente. Eso para que nosotros pues tengamos a nuestra disposición también todo el proceso de ir llevando paso a paso todos los objetivos que estamos abarcando. Y pues así nosotros podemos conseguir de una manera, digamos que un poco más organizada, un poco más eficaz, lo que serían esos objetivos que se plantearon desde un inicio. Entonces, si nosotros hacemos todo eso, pues claramente vamos a estar ya potenciando esos canales propios, también a través de los canales de pago. Entonces, por ejemplo, que si nosotros tenemos redes sociales, pero también tenemos sitios web y tenemos blogs como medios propios. Entonces, en esas redes sociales, yo lo que puedo comenzar a hacer sin necesidad de también estar pagando anuncios es redirigir a los consumidores a esos medios propios. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, en las biografías a nosotros nos dan la opción de enlazar otra plataforma o de colocar cualquier tipo de enlace. Lo que nosotros podemos hacer es que, por ejemplo, en las redes sociales, en esas biografías, nosotros podemos colocar el enlace del sitio web, por ejemplo, o el enlace del blog al que nosotros queremos que los consumidores lleguen. Entonces, lo ideal es que a partir del medio que sea más fuerte, nosotros comencemos a enlazar o comencemos de una u otra manera a jalar a los consumidores a ese otro medio y así nosotros generar una fidelización un poquito, pues como más efectiva. Acá, pues dentro de lo que sería la conversación del canal pagado con los canales ganados, pues nosotros abarcaríamos lo que sería pues una estrategia que nosotros podamos usar y que dé buenos resultados, como por ejemplo utilizar los canales de pago para potenciar temas de interés de los ganados. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tenemos ciertos canales objetivos que nos gustaría que hablaran de las marcas o que se intenten potenciar algunas cosas que nosotros podrían de pronto en algún momento interesarle a los consumidores, entonces la idea es que nosotros generemos precisamente esa interacción, pero eso ya va mucho más enfocado a lo que serían las tendencias. Entonces, que si por ejemplo nosotros sabemos que actualmente estamos, no sé, les pongo un ejemplo actual, que si nosotros estamos en paro nacional y nosotros sabemos que es tendencia que las personas por diferentes motivos suelen apoyar empresas que estén de acuerdo con el paro nacional, poniéndoles el ejemplo. Entonces nosotros podemos seguir esas tendencias del paro, comenzar a hacer diferentes contenidos también relacionados a eso para que precisamente nosotros ganemos, pues valga la redundancia, ganemos pues los medios ganados, que logremos también que las personas compartan ese tipo de contenidos, que logremos también que en algún momento existan influenciadores que también tengan como ese mismo tipo de comunicación o esos mismos objetivos y que comiencen
a compartirlo también. Entonces, todo esto pues va a requerir o pues va a necesitar que esos canales pues ya estén listos en cuanto a contenidos, que estén adelantados, que tengan buen contenido y pues que todas esas marcas que se intenten potenciar en algún momento, pues sí tengan una comunicación que le interese al público objetivo. Y acá también es bien importante que nosotros tengamos una buena segmentación de esas campañas, porque es muy importante que esos anuncios que nosotros estamos pagando, pues lleguen directamente al público que nosotros necesitamos. Si nosotros desde los medios pagados ya estamos haciendo mal el anuncio, porque se metió, por ejemplo, mal el país o mal la ciudad, o porque se metieron mal los datos de las personas a las que se quieren digamos que enganchar a la marca o a la empresa, o si dentro de ese anuncio algo de diseño quedó mal, por ejemplo, los banners quedaron mal, o que la información no es clara, o que los enlaces están mal. Entonces, todo eso ya nos va a generar también inconvenientes en lo que vendría siendo los medios ganados e incluso los medios propios si es que nosotros los enlazamos ahí. Entonces, aquí la idea es que nosotros vayamos avanzando paso a paso, que tengamos primero bases en cada uno de estos tres medios para después fusionarlos y que funcione, ¿no? Y pues lograr esa, esa fusión o esa conexión, intersección de los tres círculos que contienen los medios, ya sea propios, pagados, ganados. Y pues es ahí donde nosotros precisamente queremos llegar y es en ese punto en que los canales se comienzan a potenciar uno a otro, que no es necesario que el consumidor ingrese a todos, sino que simplemente si ingresa a uno de esos medios, pues ya va a tener acceso a los demás. Y así sucesivamente con cada uno de los medios. Por eso hablamos de que se van complementando y que la idea es que dentro de esa estrategia de marketing que pues esté bien enfocada, pues se abarquen esos diferentes tipos de canales y no solamente unos, porque pues todos van de la mano, medios propios, pagados y ganados. Y pues la idea es que el plan pues también marche sobre ruedas observando, digamos que todo lo que se quiere capturar, todo el valor o ventaja competitiva que se quiera demostrar como tal al consumidor a partir de cada uno de esos medios, ¿no? Y pues a su vez abarcar pues todo este plan de comunicaciones sobre lo que sería branding y performance, que era lo que ya íbamos. Entonces, nosotros cuando hablamos del branding, hablamos de marca y hablamos de notoriedad. Entonces, nosotros aquí hacemos parte, pues, de un movimiento global prácticamente de consumidores, porque en todos los rincones del mundo se consume a mayor o a menor medida. Y pues eso es lo que obliga a las empresas de una u otra manera a pensar de una manera mucho más profunda, mucho más perfeccionista, cada uno de los pasos que va a seguir. Es decir, cada estrategia, cada acción de marketing, que pues claramente la idea es que haga un eco o que marque un hito, pero pues no siempre se hace de la mejor manera, entonces no siempre se alcanzan los objetivos. La idea es que si se hace bien esa estrategia, esas acciones de marketing, si se escogen bien los medios, pues sí se puede lograr ese eco en los rincones que nosotros estemos abarcando, ya sea una ciudad a nivel local o el país a nivel nacional o internacional, si es que tenemos un mercado en el que hacemos envíos internacionales, etcétera. Y pues aquí ya también hay que tener en cuenta que el mercado y pues muchos de sus competidores pues ya están también comprendiendo que los resultados no se crean de la noche a la mañana. Digamos que nosotros sí podemos de la noche a la mañana pagar anuncios y comenzar a tener vistas, comenzar a tener costos de pago por clic y demás. Pero si no se hace bien toda la estrategia, si no se logra abarcar los objetivos ya establecidos, pues va a ser una estrategia incoherente, no vamos a conseguir fidelización, no vamos a conseguir ventas y pues ya más adelante pues no va a tener ninguna relevancia. Entonces, en resumen, este pues viene siendo de manera global pues un trabajo de gestión de marca, ¿no? Que nosotros generalmente pues lo llamamos branding.
Entonces, esa estrategia pues ya ha sido desarrollada también por las empresas más grandes del mundo también, mucho más fuertes en cuanto no solamente al marketing, sino la publicidad en general. Y aquí nosotros comenzamos a ver ejemplos como por ejemplo Coca-Cola, como Nike, que son empresas que ya tienen sus bases desde el branding supremamente sólidas, ya tienen su plataforma de marca muy sólida y nosotros ya hacemos diferentes asociaciones con la marca. Que por ejemplo Coca-Cola, pues nosotros ya sabemos que ellos abarcan todo lo que sería la felicidad y asimismo nosotros lo asociamos. Si nosotros vemos también, por ejemplo, su tipografía, así no diga Coca-Cola, nosotros vamos a recordar que es de Coca-Cola. Igualmente con Nike, nosotros no nos tienen que colocar aquí que es Nike para nosotros saberlo, lo sabemos por el logo, lo sabemos por su eslogan, Just Do It, etcétera. Entonces, estas son ejemplos de marcas que son supremamente fuertes en el branding y ese branding se viene teniendo en cuenta hasta, digamos que hace los últimos años, sobre todo con la crisis de la pandemia, pues ha sido bien importante que las empresas tengan precisamente ese branding supremamente claro y sobre sus bases, ¿no? Que sus bases sean pues bien fuertes para que aguanten los diferentes cambios o las diferentes adaptaciones que deba tener más adelante la marca. Y pues todo eso, como les comentaba, viene siendo un proceso bien complejo de gestión de marca. Entonces, acá nos dice, branding es el trabajo de gestión de marca con el objetivo de hacerla conocida, deseada y con una imagen positiva en la mente y el corazón de los consumidores. El branding o brand management implica acciones relacionadas con el propósito, los valores de la marca y el posicionamiento, creando una conexión con el público para influir en sus decisiones de compra. Entonces, eso es básicamente el branding. Y lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en la plataforma de marca viene siendo todo el tema del propósito, los valores de marca, el posicionamiento, digamos que es más que todo como su visión, misión, etcétera, lo que quieren lograr a futuro también. Esa es la plataforma de marca enfocándonos al branding. Entonces, nosotros, digamos que aquí también, como parte de ese branding, nosotros debemos abarcar o trabajar sobre el concepto de que una marca pues debe planificarse, debe estructurarse, debe gestionarse, promoverse y pues todos esos procesos involucran precisamente esa gestión de marca, ¿no? Nosotros no podemos lanzar una marca así porque sí, poniéndole un nombre cualquiera o con valores cualquiera, sino que todo tiene que estar alineado, incluso nosotros tener muy en cuenta la historia de la marca, por qué inició, por qué se fundó, quién lo hizo, bajo qué propósito lo hizo, bajo cumplir qué necesidad, etcétera. Y pues aquí también, digamos que el objetivo de todo este proceso de gestión de marca, pues es garantizar que todos los stakeholders pues comprendan el posicionamiento de la compañía, que aumenten su relevancia en el mercado, que mejoren claramente la visibilidad, que hagan que pues esa empresa en general tenga una buena reputación, una buena imagen con la audiencia, ¿no? Y pues todas esas estrategias aseguran que ese negocio, que esa empresa o que esa marca pues crezca de una manera también sostenible y que no llegue a pasar que se vuelva tendencia, pero que asimismo, como las tendencias pasan, pues asimismo la empresa pase y no vuelva a tener ninguna visibilidad. Entonces, ese branding a nosotros además pues nos asegura que la organización no solamente crezca de una manera sostenible como lo veníamos hablando, sino que crezca también de una manera inteligente y duradera. Eso quiere decir que se tomen las mejores decisiones, que se hagan las mejores sociedades, que se esté abarcando muy bien el tema de la reputación, que es una de las cosas también más importantes de una marca, ¿no? Y pues aquí nosotros también vamos a ver básicamente pues qué es una marca. Entonces, dentro de la marca, nosotros no vamos a ver solamente un logotipo o un nombre o una simple identidad visual, sino que nosotros vamos a encontrar un conjunto de sentimientos, de experiencias que pues la audiencia o el consumidor en general ha tenido y ha creado a partir del producto o servicio que la empresa está ofreciendo. Entonces, muchas veces este proceso, pues, es individual en el que, pues, cada persona entiende la marca de una manera diferente y, pues, esa perspectiva ya también
pues siempre se va a basar en los contextos sociales, culturales, económicos, pues donde se esté desempeñando esa marca o esa empresa, ¿no? Y pues asimismo, a partir de esa complejidad de los contextos sociales, culturales, económicos, pues asimismo va a ser la experiencia de cada uno de los consumidores con el producto o el servicio que se esté abarcando. Es decir, que la experiencia con el producto y el servicio también abarca la experiencia como tal con la compañía, porque se relacionan directamente. Entonces, esa es precisamente la razón por la que nosotros pues abarcamos una estrategia de branding, porque es bien importante que nosotros abarquemos esos diferentes elementos o esa plataforma de marca que nos permita demostrar al consumidor qué es esa empresa y mostrarla de una manera, digamos que lo más humanizada posible para generar precisamente toda esa parte emocional. Y pues aquí nosotros nunca vamos a tener, digamos que un control completo sobre cómo se va a percibir el negocio o la imagen del negocio, pero pues sí podemos abarcar todo el tema de la diferenciación, de la competencia, creando ventajas competitivas, tratando de que el consumidor pues tenga las mejores experiencias para que asimismo se vaya forjando una buena reputación, un buen posicionamiento, etcétera. Entonces, una marca pues básicamente es lo que a nosotros nos va a diferenciar de una compañía, por así decirlo, exitosa a una compañía que no es exitosa o que tiene más riesgo de quebrar. Básicamente la marca es lo que a nosotros nos va no solamente a diferenciar, sino es lo que va a proporcionar mayor seguridad a la empresa, mayor seguridad en cuanto al producto y el servicio. Entonces, por eso es tan importante que precisamente nosotros abarquemos el branding, porque pues las marcas necesitan valores, necesitan un propósito que guíe esas acciones, desde el diseño de un producto hasta cómo se va a promocionar, cuál va a ser la comunicación, en cuál canal se va a transmitir esa información o esa comunicación. Y pues también la marca pues viene necesitando una identidad fuerte, una identidad coherente con lo que serían los elementos anteriores que hemos hablado, el propósito, misión, visión, etcétera. Y pues esa identidad que sea muy fuerte, pues debe ayudar a comunicar todo eso y a potenciar y pues en parte administrar cómo va a ver la audiencia o cómo va a ver el consumidor lo que se está construyendo. Entonces, la estrategia de branding, pues debe sí o sí garantizar que nosotros podamos promocionar la marca para asegurarnos de tener mayor protagonismo, mayor visibilidad en el mercado y pues que ojalá a futuro esa empresa se convierta en líder en el mercado, ¿no? Y pues esas básicamente son como esas pequeñas, digamos que plataformas o esos elementos que nosotros pues vamos a tener en cuenta en cada uno de ellos. Aquí nosotros pues vamos a tener en cuenta dentro del contexto de branding todo el tema de la plataforma de marca, que era lo que les venía comentando a ustedes hace un momento. Entonces, esa viene siendo como la primera etapa para nosotros administrar una marca y pues que también es una de las más importantes y que debe estar muchísimo más sólidas. Entonces, aquí nosotros vamos a saber, por ejemplo, sobre qué base se fundó, qué promete entregar al mundo o qué promete como tal entregar a ese entorno en el que se está desempeñando, en el caso de que sea nacional o local, cuál es la ventaja competitiva de esa marca o qué es lo que la hace única. Entonces, esa plataforma de marca, pues es un conjunto también de elementos, de componentes que nos van a ayudar a mostrarle a los consumidores la manera de conectarse con la marca. Y pues como consecuencia, pues esto nos va a ayudar a mejorar muchísimo la comunicación, a generar mayor interacción, a generar un posicionamiento, a generar una reputación. Entonces, aquí algunos de los puntos clave que pues cualquier plataforma de marca necesita abordar son lo que sería el propósito de la marca, su promesa, sus atributos y su posicionamiento. Entonces, estos cuatro siguientes puntos hacen parte de la plataforma de marca, que es este primer punto inicial que nosotros vamos a abarcar dentro del branding. Entonces, vamos a iniciar con el propósito. Ese propósito, pues, es básicamente la razón de existir de esa marca, porque la marca necesita existir, porque fue creada.
Entonces, en esa etapa es supremamente importante que nosotros miremos hacia atrás en el momento de la creación de la empresa, qué estaba en la mente de sus fundadores, qué querían transformar en el mercado, qué necesidad quieren ellos abarcar según lo que necesitan pues los consumidores o lo que desean los consumidores. Entonces, eso es bien importante. Por eso, generalmente las empresas muy grandes y que tienen muy bien consolidada su plataforma de marca, también tienen una línea de tiempo de lo que sería su historia, ¿no? Cuándo inició, bajo qué nombre inició, cómo fue el primer logo, toda la historia en general. Y esa historia, pues también va a ayudar a que se genere precisamente una emocionalidad, un sentimentalismo, no solamente en cuanto a los colaboradores de la empresa, sino también en cuanto a los consumidores, porque pues los consumidores también se ven muy atraídos por ese tipo de contenidos que abarcan el inicio de esa empresa, sobre todo cuando es una empresa muy grande. Entonces, ese propósito va a venir muchas veces acompañado por una frase que va a acompañar al logotipo y que pues se llama lema o eslogan de marca, que es algo similar a lo que nosotros veíamos ahorita con el ejemplo de Nike, con el Just Do It, pues eso viene acompañado del propósito. La promesa de marca. Entonces, la promesa de marca ya va a actuar como un manifiesto, por así decirlo. Entonces, es digamos que de manera global em, a lo que se está de una u otra forma comprometiendo esa marca o esa empresa a hacer ya como tal en la comunidad o en el contexto en el que se está desempeñando, en el que se está desarrollando. Y pues claramente es como ellos van a llevar a cabo el propósito, ¿no? Cómo van a hacer que ese propósito se convierta en realidad. Entonces, esa promesa de marca es lo que nosotros vemos muchas veces que se comunica en las marcas, pero pues muchas veces eso no es coherente o no coincide con lo que ellos han abarcado dentro del propósito. Entonces, si el propósito pues es un proceso interno, digamos que más de descubrimiento de la marca, de comprensión de la marca, de cómo se puede impactar al mundo, pues la promesa es lo que lo vuelve más palpable, ¿sí? O la manera en la que eso se va a volver realidad. Tenemos los atributos de marca. Entonces, esos atributos de marca, nosotros ya los abarcamos una vez que hemos comprendido el propósito y la plataforma como tal de marca. Entonces, ahí hablamos sobre los atributos que vienen siendo todas esas características que pues hacen parte de esa marca, ¿no? De mostrar esa forma única en la que trasciende esa marca o cómo funciona esa marca, cómo realiza su trayecto para alcanzar su objetivo final. Entonces vienen siendo esas características únicas también de lo que es la marca. Y pues siempre las marcas mucho más fuertes, mucho más sólidas, pues tienen esos propósitos, esas promesas únicas. Pero pues lo que, digamos, muchas veces también diferencia a las grandes empresas es cómo hacen para llegar a donde quieren ir. Y ahí pues los medios, por eso son tan importantes, así como los resultados y el seguimiento, porque pues para llegar a donde se quiere, pues todo tiene que estar funcionando en conjunto y cada uno de los planes que nosotros abarquemos, tanto de branding como de marketing, como de medios, todos tienen que ir de la mano y tienen que ser supremamente congruentes. Entonces aquí, pues ya claramente los atributos, pues son características em, que también resaltan en la marca, ¿no? Y es bien importante que esos atributos se muestren como ese diferencial, esa ventaja competitiva también que tiene la marca. Esos vienen siendo también, por ejemplo, los valores que no son negociables para ella y que dependen también desde la forma en la que nos comunicamos hasta la forma en la que están trabajando los empleados. Entonces, en los atributos de marca, enfocándolo a los valores, nosotros encontraríamos, por ejemplo, lo que es general, como el compromiso, el respeto, la transparencia, como atributos de ese tipo o valores de ese tipo. Y pues todo esto claramente se debe evidenciar en los diferentes procesos que está abarcando la empresa, que si uno de los valores es, por ejemplo, la transparencia, pues no sería coherente que en las promociones se esté dando información que engañe, por ejemplo, al consumidor de una u otra manera o que se esté abarcando publicidad engañosa.
Entonces, siempre esos atributos de marca pues van también muy relacionadas a los procesos que se abarquen de ahí en adelante con la marca. Y pues no solamente para los consumidores, sino como les decía, también esos atributos de marca pues deben ser apropiados por los colaboradores o pues por los empleados de esa marca. En el posicionamiento, ya pues nosotros sabemos que necesitamos un propósito pues para entender por qué existemos o por qué existe como tal esa empresa y pues que una promesa de marca hace que pues todo se vea también mucho más tangible. Entonces ya también sabemos hasta el momento, haciendo resumen, que pues los atributos de marca ayudan a humanizarla también a través de esos valores y pues alinear las expectativas. Entonces, aquí ya el posicionamiento, según lo que nos habla Philip Kotler, que pues es el padre del marketing, el posicionamiento, digamos que lo que nos va a ayudar es a crear una comprensión de la oferta y la imagen que pues define también el espacio en el mercado y pues va a ocupar la marca y pues va a tener también como una percepción por los consumidores. Eso es básicamente lo que él habla, lo que Philip Kotler habla. Pero en general, el posicionamiento pues viene siendo lo que la marca abarca como tal en el mercado global, cómo se posiciona, cómo la tienen como imagen no solamente los consumidores, sino también los competidores, cómo la tienen en la mente los stakeholders. Es todo lo que comprende precisamente la mente de los consumidores, stakeholders y demás. Ese viene siendo el posicionamiento. Y pues para nosotros comprender el posicionamiento, pues primero debemos pensar en los objetivos comerciales y pues en el valor también real que ofrece la empresa, que ofrece el producto o el servicio. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a pensar en el posicionamiento. Aquí pues también nosotros debemos abarcar todo el tema de la identidad. Entonces, nosotros claramente debemos tener una identidad fuerte, una identidad que sea coherente, que sea consistente, ¿no? Entonces, una identidad de marca es lo que hace que todas las empresas pues sean reconocidas con un color, con un icono, con un logo en general, así como les comentaba hace un momento, con Coca-Cola, nosotros puede que tengamos la tipografía y la tipografía no diga Coca-Cola, sino que diga, no sé, por ejemplo, Bimbo, por ponerles el ejemplo. Pero si nosotros vemos esa palabra con la tipografía de Coca-Cola, pues siempre se nos va a venir a la mente Coca-Cola. Asimismo, cuando vemos el color específico. Entonces, siempre una empresa que ya sea reconocida debe tener una identidad visual específica y así no sea reconocida, debe tener esa identidad visual para que cuando sea muy reconocida, pues ya exista una fidelización, ya exista un posicionamiento también en cuanto a esa identidad visual. Y pues aquí nosotros abarcamos unos primeros ítems o unos primeros factores clave dentro de lo que sería esa identidad visual, como por ejemplo los colores, iconos, tipografía. Entonces, aquí nosotros podría decirse que el primer paso pues viene siendo crear un nombre y un logotipo para la empresa. Entonces, dentro de esa estructura, digamos que de la identidad visual, pues el logotipo pues sí hace parte o pues digamos que es una parte esencial dentro también de lo que es el branding, dentro de lo que es también la identidad visual, pero pues es solamente un extremo de todo lo que nosotros abarcaríamos en cuanto a la identidad visual, porque pues hay muchísimos elementos que a nosotros nos van a ayudar a dar precisamente esa coherencia, a abarcar toda esa comunicación y pues todos esos elementos también vienen relacionados y deben ser coherentes. Entonces, en cuanto a los colores, entonces ya en cuanto a los colores, nosotros vamos a tomar también una identidad y vamos a tener también mayor cercanía con el consumidor a partir de los colores que nosotros adaptemos a la marca. Y pues claramente esos colores abarcarían diferentes significados, diferentes tipos de comportamiento que se abarquen en el consumidor. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros abarcaríamos muchísimo lo que sería la psicología de los colores o la teoría del color, porque pues
Como les comentaba hace un momento, pues los colores dan ciertas ideas, ciertos significados, provocan ciertas emociones o ciertos sentimientos. Asimismo, pues van a evocar ciertos comportamientos en los consumidores o en los stakeholders. Entonces, cuando nosotros elijamos precisamente esos colores institucionales, pues es importante que nosotros echemos nuevamente una mirada a lo que serían los atributos de la marca y qué colores pues nos van a ayudar a comunicar esos atributos precisamente. Y pues eso también tiene muchísimo que ver con el rubro de la marca. Abarcaríamos también lo que serían los iconos, los símbolos, las ilustraciones y pues ya dentro de esto nosotros abarcaríamos lo que sería el logotipo, por ejemplo. Entonces, ese viene siendo uno de los símbolos más reconocidos de una marca, pero pues también hay otros elementos que respaldan a esa identidad. Entonces, vamos a hablar de mucho más de lo que serían los símbolos o los iconos en sí, pero aquí dentro de estos iconos, pues el logotipo viene siendo pues uno de los más importantes. La tipografía. Esa tipografía, pues, sería básicamente ese tercer factor clave dentro de lo que es la identidad visual. Entonces, si va en mayúscula, si va en minúscula, o cuál es la fuente específica, siempre va a existir una fuente primaria y una fuente secundaria. Generalmente, pues, la primaria es la que está en el logo y la secundaria viene siendo la que nosotros coloquemos, por ejemplo, en el eslogan. Entonces, bien importante también saber eso y ojalá pues apropiarnos de esa tipografía para que ya se genere un reconocimiento, tal cual como pasa con Coca-Cola. También abarcamos el tema del eslogan, que el eslogan pues sea también de impacto. Entonces, aquí no solamente hablamos de los procesos visuales, sino también de cómo las palabras pueden trascender y pueden motivar al consumidor de una u otra manera a generar una fidelización o un posicionamiento o a generar simplemente una venta. Entonces, ese eslogan es bien importante porque se asocia con lo que serían los lemas de la marca. Por eso les comentaba que esa viene siendo también muy reconocido o viene siendo muy adaptado a lo que sería también la promesa de marca. El eslogan debe demostrar esa promesa de marca que va relacionado también con los atributos de marca. Ya más adelante abarcaríamos lo que sería el tono y la voz. Entonces, en ese tono y la voz de la marca, pues nosotros abarcaríamos de una identidad sólida que abarca la comunicación en general, cómo nosotros vamos a estar hablándole de una u otra forma, comunicándonos con los consumidores, con los stakeholders, con los mismos empleados, si va a ser, no sé, un tono relajado o si va a ser un tono mucho más serio, todo eso dependiendo de cuál sea el público objetivo y pues asimismo la voz, ¿no? ¿Qué tipo de voz vamos a estar utilizando? Porque todo esto pues marca también un posicionamiento, marca también una identidad dentro de lo que sería esa marca específicamente. Entonces, nosotros aquí también, dentro de ese tono y voz, podemos generar un enlace directo con lo que sería atributos de marca, porque pues eso nos va a permitir a nosotros también acceder de una manera mucho más seria o mucho más dinámica a los consumidores, pero todo eso pues dependiendo de esos atributos que tenga la marca, sí mismo, si es más energética, si es más didáctica, si es más seria, si es más elegante, pues asimismo nosotros vamos a captar lo que sería el tono y pues la voz. Y pues también tenemos claramente lo que sería gestión de marca y stakeholders, que pues va completamente relacionada con todos los puntos anteriores, porque pues la idea no es tener una comunicación diferente con los consumidores, otra diferente con los empleados, otra diferente con los stakeholders, sino que todo tenga la misma comunicación para que todo sea totalmente congruente. Ya más adelante nosotros hablaríamos también del performance. Cuando nosotros hablamos de performance, nos referimos a los resultados y a las conversiones. Entonces, aquí nosotros la idea es que no elijamos entre uno de ellos, sino que la idea es pues trabajar con las dos, ¿no? Entonces, vamos a abordar dos tipos de acciones dentro de ese plan de medios, que sería las estrategias
y las tácticas. Aquí dentro de lo que sería el performance, nosotros abarcaríamos plan de marketing, objetivos, presupuesto, plan de comunicación, branding en general. Y dentro de estas acciones, pues vamos a ver estos dos tipos, tanto las estrategias como las tácticas. Entonces, las acciones estratégicas, pues tienen un tiempo prolongado donde pues se desarrollan también determinadas acciones que vienen determinadas por un soporte o un objetivo planteado ya también desde el plan de marketing. Y pues las acciones tácticas son acciones ya mucho más puntuales en las que nosotros lanzamos un producto o una oferta determinada. Entonces, aquí nosotros vamos a tener, digamos, como más como metáfora, un poema de Mario Benedetti que a nosotros nos permite ilustrar la esencia precisamente de la diferencia que queremos establecer entre la táctica y la estrategia. Digamos que más allá de lo que dice el poema, lo que es importante analizar es que por muchas tácticas existe una sola estrategia más profunda y pues que implica cumplir también con un objetivo específico, ¿no? Entonces, usualmente en temas, digamos también de marketing y de branding, pues nosotros vemos cómo las empresas, digamos que emprenden muchas iniciativas, emprenden muchas acciones con el fin de darse a conocer, pero pues en realidad son acciones aisladas que pues no cumplen con los objetivos, no van relacionadas con los objetivos que se quieren o con los resultados que también se quieren alcanzar. Entonces, aquí la idea es que nosotros veamos pues escuchemos este poema para tener precisamente esa metáfora y ese ejemplo en cuanto a estrategias y tácticas y ya ahorita ampliar un poquito más el tema. Listo, ahí está. Entonces, esa viene siendo la metáfora que nosotros abarcaríamos dentro de lo que sería estrategia y tácticas o como pues un ejemplo alterno. Aquí también digamos que otro ejemplo que nosotros podríamos tomar en cuenta es toda la parte médica, como para entenderlo también desde otro punto de vista. Entonces, aquí nosotros si vamos al doctor, por ejemplo, porque sentimos un dolor, pues nosotros podemos obtener dos tipos de respuesta de ese doctor, ¿no? Entonces, por un lado, el médico puede que nos recete unas pastillas y por otro lado, pues el médico puede ordenar también unos exámenes que permitan tener un mejor diagnóstico de la situación, ¿no? Porque puede estarse produciendo ese dolor. Y pues a partir de esos exámenes puede también identificar que existe un objetivo claro que es evitar un ataque cardíaco, por ejemplo. Y pues asimismo, nosotros como pacientes en ese caso tomaríamos la decisión, ¿no? Si tomar un tratamiento que finalmente establece unas acciones particulares, como por ejemplo hacer ejercicio, tomar medicinas, a simplemente estar tomando pastas continuamente sin tener la probabilidad de generar una sanación efectiva. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nosotros con la primera opción, con la última opción que vimos, pues estaríamos abarcando simplemente la táctica, una visión de corto plazo, que son acciones que llevan la estrategia a la ejecución. Digamos que acá el hecho de, por ejemplo, nosotros estar tomando solamente pastas, en este caso, pues claramente a corto plazo nos va a quitar el dolor, ¿verdad? En el caso de los calmantes, pero no nos va a asegurar que nosotros tengamos una estrategia que nos ayude a eliminar ese dolor para siempre o de solucionar esa situación. Si nosotros abarcamos una estrategia, ya lo vemos a largo plazo y pues existen también objetivos ligados a esa estrategia también a largo plazo, como por ejemplo hacer ejercicio, tener hábitos saludables, comer bien, etcétera. Entonces, acá la idea no es que nosotros tomemos únicamente la estrategia, sino que la estrategia se complemente con la táctica y que los dos pues se lleven a cabo por igual. Entonces, la estrategia como tal refleja una visión de largo plazo, precisamente porque no es momentáneo, sino que es un proceso que nos va a ayudar a cumplir con objetivos mucho más grandes y a determinar también determinadas causas, ¿no? Entonces, conlleva también un análisis muchísimo más profundo de lo que nosotros estamos abarcando. Y asimismo, pues la táctica es mucho más rápida
pero lo importante es que nosotros también la complementemos con lo que sería una estrategia. Aquí nosotros, por ejemplo, lo podemos tomar ya haciendo referencia a lo que hemos visto hasta el momento, como que, por ejemplo, la estrategia viene siendo todo el tema de marketing. Entonces, en el marketing nosotros estamos abarcando estrategia porque estamos abarcando diferentes planes, ¿no? Estamos abarcando plan de medios, el branding, diferentes acciones en las que nosotros nos vamos a visibilizar, pero también estamos abarcando tácticas, tácticas un poco más relacionadas también a lo que sería más a corto plazo, por ejemplo, el pago de anuncios, la creación de contenidos de calidad, de contenidos que sean muchísimo más reconocidos, etcétera. Entonces, acá la idea es que nosotros generemos una alianza entre estas dos, que si, por ejemplo, mi estrategia global es que mi marca o como tal el producto o el servicio sea muy reconocido a nivel, no sé, local, nacional, por ejemplo, entonces yo tengo que abarcar diferentes tácticas para cumplir también con esa estrategia. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de la estrategia, yo abarcaría lo que sería el branding. Para tener precisamente ese reconocimiento más adelante, yo tengo que trabajar desde un inicio en cosas a largo plazo, como por ejemplo el posicionamiento, la reputación, la imagen en general, los objetivos que van ligados también a esa estrategia, qué es lo que yo quiero, cuáles son las necesidades de los consumidores. Asimismo, yo tendría que hacer un análisis de precisamente cuáles son esas necesidades, qué es lo que necesita el consumidor, sobre qué están interesados los stakeholders. En el caso, por ejemplo, de los competidores, qué es lo que buscan los competidores, qué es lo que ya han adaptado a sus propios negocios. Digamos que ya también a manera de un análisis de mercado tipo DOFA en el que yo estoy abarcando eh, todo el tema interno y externo en cuanto a amenazas, debilidades, oportunidades, etcétera. Y eso ya también nos va a permitir abarcar lo que serían ya las tácticas. Entonces, dentro de las tácticas, sí ya serían acciones un poco ya más de largo, de corto plazo, como por ejemplo el tema de los anuncios, pagar anuncios, ya sea en redes sociales, ya sea en las páginas web, por medio de Google, abarcar también todo el tema de los contenidos, porque si bien si los contenidos nosotros los abarcamos dentro de lo que sería una fidelización, pues sería más una estrategia, pero viene siendo una táctica porque pues a la final la creación de los contenidos vienen a corto plazo. Nosotros muchas veces lo que hacemos es una planilla de los contenidos que van de manera semanal o de manera mensual, los horarios en los que los vamos a establecer. Pero pues eso, si no lo hacemos bien, pues no nos va a asegurar que la estrategia a la final se lleve a cabo. Entonces, aquí lo ideal es precisamente que nosotros pues llevemos a cabo lo que sería estos dos términos en conjunto. Acá también abarcamos todo lo que sería el responsive design. Entonces, ese responsive design es una técnica que es muy importante en la actualidad. Ya no es como de que si queremos usarla o no, sino que sí o sí ya debemos utilizarla y debemos adaptarla a la marca y a los diferentes medios que estemos utilizando. Digamos que si acá dentro del plan de medios nosotros ya decidimos utilizar, por ejemplo, el sitio web, redes sociales, blogs, por ejemplo, nosotros debemos utilizar ese responsive design para que todos los contenidos que nosotros abarquemos se adapten a los diferentes tamaños según el dispositivo que nosotros estemos utilizando. Que si, por ejemplo, yo tengo un sitio web, entonces ese sitio web se vea con la misma calidad desde un computador de tipo portátil, desde un computador de mesa, desde un celular, desde una tablet, etcétera, desde los diferentes dispositivos que nosotros estemos abarcando. Asimismo, por ejemplo, las redes sociales, digamos que eso ya no depende de nosotros porque ya es un manejo externo de los dueños de esas redes sociales, pero viene siendo bien importante
en el caso también de las redes sociales, que pues tengan un acceso tanto de escritorio como de móvil y que en los dos nosotros encontremos todas las herramientas de una manera organizada, entendible, que todo se adapte al tamaño de ese dispositivo. Entonces, que si por ejemplo hay un banner en la parte de arriba, pues que cuando yo lo vea en el computador se vea completo, que cuando yo me pase el celular también se vea completo, que sea legible, que no se corte la imagen, etcétera. Entonces, ese responsive design nos va a ayudar a nosotros a ganar puntos en la experiencia del usuario con nuestros medios. Generalmente, sobre todo cuando nosotros manejamos todo el tema del e-commerce, si nosotros no tenemos un buen responsive design, eso puede tener como consecuencia que se dañen las ventas. Si alguien está interesado por el producto o el servicio que se anunció, por ejemplo, por Google, ingresa al sitio web y resulta que cuando va a pagar se le queda bloqueado o el carrito de compra no se ajusta al dispositivo que está utilizando, etcétera, pues lo más factible es que el consumidor pues se aburra, no haga la compra y prefiera buscarlo en la competencia. Entonces, es bien importante abarcar ese responsive design. Dentro de ese responsive design, nosotros también abarcaríamos lo que es la usabilidad. Cuando nosotros hablamos de usabilidad, hablamos de que sea fácil el acceso y sea fácil obtener una buena experiencia en ese sitio web. Entonces, que si, por ejemplo, yo ingreso y el menú está a primera vista, está supremamente claro, que cuando yo ingreso a alguna categoría o algún mosaico, entonces aparece la información que va en ese mosaico. Entonces, eso quiere decir que se aplica la usabilidad, que es fácil de utilizar, que está adecuado a lo que nosotros necesitamos y a lo que necesita también el consumidor, que lo puede utilizar un niño, que lo puede utilizar un adolescente, que lo puede utilizar un adulto, que lo puede utilizar también una persona de la tercera edad sin ningún inconveniente porque hay un fácil acceso, que es lo que muchas veces también pasa, por ejemplo, con Netflix, por ponerles un caso ya sólido. Netflix abarca los dos, tanto el responsive design como la usabilidad. Ellos abarcan cualquier tipo de dispositivo, ¿no? En el computador, en el celular, en el televisor, en las tablets. Y en cualquiera de ellos se abarca la usabilidad porque es de fácil acceso. Simplemente nosotros sabemos que tenemos un menú, que tenemos diferentes categorías o géneros en los contenidos, terror, comedia, thrillers, bueno, etcétera. Y pues lo puede utilizar básicamente cualquiera, o sea, incluso los niños pequeños o personas de la tercera edad pueden utilizarlo pues, con una facilidad sin tener, digamos que mayor conocimiento sobre el uso de las TICs o cosas similares. Entonces, esos dos son términos que son bien importantes dentro de lo que sería también los medios, ¿no? Pero digamos que eso ya va mucho más enfocado a lo que sería directamente el desarrollo, todo el tema de diseño gráfico, del desarrollo web o del desarrollo de las redes sociales, que pues no van ligadas a nuestras funciones, pero que de todas maneras es importante saberlas utilizar y saber si se adaptan esas plataformas a lo que nosotros queremos otorgarle como experiencia al consumidor y también a los stakeholders. Aquí nosotros dentro de la plataforma, en la semana 3 que pues ya está activa desde el lunes, vamos a encontrar también un PDF. Ese PDF abarca la disciplina de la planificación de medios. La idea es que ustedes le puedan echar acá también una mirada a esto, porque pues también van a hablar precisamente de la publicidad, cómo se relaciona con la planificación de medios, que pues ya sabemos que la publicidad no es solamente los anuncios o los carteles como en un inicio, sino que la publicidad ya abarca prácticamente todos los medios, sobre todo actualmente toda la parte digital de tipo de sitio web, de redes sociales, todo el tema también de los influenciadores. Acá vamos a hablar también de un tema bien importante dentro de las funciones de la actividad publicitaria que viene siendo toda la parte de creatividad, cuentas, investigación, medios. Este tema de la creatividad pues viene siendo uno de los puntos clave precisamente dentro de cualquier agencia publicitaria o dentro de cualquier profesional de la publicidad. Nosotros debemos ser creativos, tener la mente abierta,
siempre estar pendientes de lo que serían las tendencias del mercado, cómo nosotros podemos innovar o cómo podemos abarcar cosas completamente nuevas. Recordemos que cuando nosotros hablamos de lo nuevo y de lo innovador, hablamos de que lo nuevo es algo que hasta el momento no existía, algo que no se había contemplado. Y cuando hablamos de algo innovador, es de algo que ya estaba creado, de algo de lo que ya se había hablado o ya existían hipótesis, pero se le planteó una mejora. Entonces, cuando se plantea esa mejora, ya hablamos de algo innovador. Ya cuando hablamos de las cuentas, pues como les hablé en un inicio de la sesión, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta el presupuesto. Si nosotros tenemos un presupuesto muy bajito en la empresa, pues nosotros no podemos contemplar tener como plan de medios la televisión o la radio, que vienen siendo medios supremamente costosos. Si nosotros tenemos poco dinero, poco presupuesto, pues lo más lógico, lo más coherente y apropiado sería que nosotros abarquemos medios como por ejemplo las redes sociales, en las que nosotros podemos también abarcar muchos más contenidos de manera orgánica. Ya el tema de la investigación, pues ahí nosotros vamos a abarcar también todo el tema del desarrollo. Cómo nosotros comenzamos a investigar tendencias, comenzamos a investigar los cambios sociales, económicos, qué consecuencias tienen, cómo se va adaptando el consumidor también a ese tipo de cambios, si esas tendencias de pronto van a ser duraderas, dependiendo también el cambio de hábitos de las nuevas generaciones, porque pues ya nosotros sabemos que generación a generación hay diferentes cambios psicológicos, comportamentales, también en su contexto social, también todo el tema de las leyes, por ejemplo, las leyes gubernamentales, las normativas del mercado, los cambios en la bolsa, todo eso nosotros debemos investigarlo porque también debemos adaptar la publicidad a este tipo de cambios, a este tipo de transformaciones. Incluso en todo el tema digital. Nosotros últimamente hemos tenido cambios mucho más trascendentales en la parte digital, sobre todo con el tema de la pandemia. Y pues las empresas sí o sí tienen que adaptarse a ese tipo de cambios, investigar cómo va a trascender todo. Por ejemplo, actualmente nosotros ya sabemos que tenemos otro tipo de monedas, como por ejemplo en el caso del Bitcoin. Y muy pocas empresas han incluido los pagos con Bitcoin, cuando ya sabemos que a futuro, pues lo más posible es que ya todo se pueda pagar con otro tipo de moneda, que ya todo sea de tipo chip o Bitcoin o otro tipo de transacciones, pero pues en general ya a futuro sabemos que no vamos a tener efectivo, que muy posiblemente las tarjetas plásticas también sean obsoletas. Entonces, si nosotros ya tenemos actualmente datos de que eso va a suceder, pues tenemos que comenzar a investigar cómo nosotros podemos ya comenzar a adaptarnos y no esperar a tener de pronto una crisis para hacer esos cambios ya obligatoriamente y de pronto tener un riesgo más adelante de quiebra o de un mal posicionamiento o una mala reputación por la mala gestión. Y también todo el tema de los medios, que por eso precisamente es tan importante esta asignatura de plan de medios, porque la publicidad, según los objetivos, según los propósitos, según el público objetivo, pues debe seleccionar los medios a los cuales va a ser partícipe o por los cuales va a exponer básicamente esas diferentes campañas o esas promociones que va a estar abarcando. Entonces, eso también es lo que se habla precisamente en ese texto. Acá, como ustedes lo ven, está, pues es un texto más bien sencillo, es un PDF cortico, entonces para que lo puedan revisar también más adelante cuando ustedes tengan el tiempo. ¿Listo? Entonces acá les queda precisamente ese PDF. No es obligatorio que lo lean, pero pues sí sería bueno que lo pudieran revisar. No sé si hasta el momento exista, exista alguna duda o alguna intervención o si hasta el momento quedó todo claro.